ahorita lo que vamos a ver es un tema referente a la evidencia de los beneficios del consumo desde una perspectiva médica de las legumbres. Lo que vamos a tocar en este ratito es hablar un poco acerca de la obesidad, su definición, clasificación, etiología y un poco de las enfermedades degenerativas secundarias que esta conlleva, cómo estas enfermedades repercuten en los estados inflamatorios de salud en las personas. Y bueno, la base del título sería cuál es la evidencia realmente médica o qué es lo que nos beneficia realmente el consumir las legumbres como parte de nuestra dieta. Y al final igual vamos a cerrar con unos puntos claves sobre la ingesta de las legumbres. Entonces, empezando ahora sí que por el principio, por lo más importante y definir qué es la obesidad. Pues hay que recordar que la obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal en el cuerpo, que puede ser perjudicial para la salud. Esto se define o lo podemos encontrar con una definición sencilla que la engloba el índice de masa corporal, que es muy sencillo sacarlo. Realmente se divide nuestro peso en kilogramos entre nuestra talla elevada al cuadrado. Es decir, si pesamos 90 kilos y medimos 1,60, hay que multiplicar 1,60 por 1,60 y dividir los 90 kilos entre ese número y nos va a dar el índice. Este índice entre 19 y 24,9 es normal y a partir de 25 ya se clasifica como sobrepeso. Sin embargo, a partir de 30 ya entran las clasificaciones de obesidad. A partir de grado 3, también podemos encontrar en la literatura que se conoce como obesidad mórbida, pero realmente ese término no se emplea, es obsoleto. Entonces, digamos que es obesidad grado 3 ya cuando hay más de 40, 45 kilos de más en una persona. Luego se clasifica como súper y súper obesidad. Ahora, un punto importante aquí es que no siempre el porcentaje, el índice de masa corporal nos va a diagnosticar una obesidad. O sea, también hay la composición física de la persona, donde hay a lo mejor un índice de masa normal en normopeso o estamos de acuerdo a la altura en un peso adecuado, pero la composición física es muy importante porque el porcentaje de grasa puede ser muy elevado. Entonces, esto también, pues es importante comentarlo porque antes se creía, yo siempre digo antes en la prehistoria, que el tejido adiposo o la grasa que teníamos en el cuerpo solo era una reserva y ahora se sabe que no, que la grasa es un tejido metabólicamente activo. Entonces, así como funciona el hígado, el páncreas, la tiroides, el tejido graso también sintetiza hormonas y moléculas. ¿Cuál es la cantidad de grasa que tendríamos que tener? Hay muchas tablas que ustedes pueden encontrar, pero la cantidad básica o esencial, esta es una tabla como que muy concreta, donde nos resume cuál es la cantidad de grasa que debe tener hombres y mujeres esencial, que son muy diferentes porque las mujeres tenemos otro tipo de hormonas y no tenemos niveles de grasa tan bajos, niveles atléticos, fitness, saludables, y hasta qué punto ya podemos decir que sobrepasando un 25% de grasa en hombres y un 31% en mujeres, ya realmente tenemos un diagnóstico de obesidad como tal. Como les digo, a pesar de que un índice de masa corporal sea normal o en rango de normopeso, puede haber en composición que la paciente tenga más o la persona tenga más grasa de la que debería de tener. ¿Y cuál es nuestra realidad en el país? Como lo comentaban al inicio, la realidad es que es muy alarmante, es muy preocupante, ya que 1 de cada 4 latinoamericanos, o sea, 250 millones de personas viven con sobrepeso. Eso es el 60% de la población mundial. Y México no está nada lejos de estas cifras en comparación, porque la verdad es que de 127 millones de personas, 96 millones de adultos tienen en conjunto sobrepeso, un problema de sobrepeso y obesidad. Entonces estamos hablando de que es el 76% de la población. Y otro dato alarmante es que hace 7 años eh, el grado de obesidad, grado 3 o mórbido, como se describe, era solamente de 1 millón de personas en el 2014. Nosotros podemos decir, bueno, es 4% de la población, pero si lo vemos en porcentaje, se ha incrementado la prevalencia de obesidad grado 3 en un 300% en los últimos 6 años. Entonces es una cifra pues realmente alarmante. Ahora,
¿Cuáles son las causas de la obesidad? Es pensar que solamente porque el paciente no se mueve o no hace ejercicio, pues que no tiene ganas, esa es la respuesta. No. Sabemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, involucra factores psicológicos, socioculturales, genéticos, endocrinos, alguna cuestión metabólica, donde no falla cierta hormona, cierta enzima, síndromes genéticos como Prader-Willi, entre otros. Pero la parte importante es la ambiental. O sea, hay una parte que nosotros sí podemos controlar, hay una parte que no viene escrita en un gen, que no hay alguna de lesión, alguna enfermedad. Entonces, esa es en la que nosotros nos vamos a enfocar. Y hace ratito mencionaba Sol, cómo And Sol was saying again. hay un eje cerebro, intestino. How Entonces, there is. ay, no sé, se está metiendo el audio de alguien, me parece. Entonces, es muy importante que sepamos que la diferencia entre una persona que está sana y que tiene obesidad, pues tiene mucho que ver con la salud intestinal. O sea, cómo está la barrera del intestino. La barrera del intestino o el epitelio del intestino es una barrera de unas células que se llaman enterocitos. Debe de tener integridad, debe de estar bien cerrada para que las bacterias buenas y malas, siempre les digo al paciente, no sobrepasen al torrente sanguíneo y todo esté sano, ¿no? Se generen la producción de neurotransmisores. Desde el intestino hay gran producción de neurotransmisores, suban a la sangre o corran por el torrente sanguíneo y lleguen hasta las funciones del sistema nervioso central. Esto es en una persona sana. ¿Qué pasa en un paciente que tiene problemas de obesidad? Esta barrera intestinal está permeable. Ese síndrome se llama síndrome de leaky gut o de intestino permeable. Entonces aquí se llega a ver bacterias que se sanguíneo. Esto distorsiona mucho las familias de bacterias, lo cual se llama o que causa disbiosis intestinal. O sea, es un desequilibrio en estos neurotransmisores. Esto pasa a la sangre hasta el cerebro y genera muchas cuestiones de enfermedades como ansiedad, depresión, aumento al estrés, disminución del aprendizaje y la memoria, entre otras. Entonces, dietas que son americanas, que son de tipo altas en grasas saturadas, altas en carne roja, altas en azúcar y sal, bajas en fibra y frutas, nos van a causar una serie de estímulos que son inflamatorios, a diferencia de las dietas que son de estilo mediterráneo, donde hay un consumo alto en fibra, frutas y verduras, en granos enteros y en ácidos grasos poliinsaturados, lo cual nos va a dar un mejor efecto metabólico. Entonces, hay ciertas hormonas y moléculas que secretan una persona que tiene obesidad, como entre ellas se encuentra la leptina, la resistina, la bisfatina, y todas estas son ciertas moléculas que lo que hacen es que predisponen o desencadenan la producción de moléculas o citocinas proinflamatorias en el cuerpo, como interleucina 1, 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, y todo esto hace que estemos inflamados, que haya una situación de inflamación en el cuerpo. A diferencia de, también genera una disminución de otras moléculas como la adiponectina, la cual tiene como función normal hacer que las células del sistema inmunológico como natural killers, eosinófilos, dendríticas, disminuyan la producción de citocinas inflamatorias. Entonces, por un lado, inhibimos o se bajan las que regulan el aspecto inflamatorio y por otro lado se suben las que lo estimulan. Entonces, esto al final va a desencadenar en estados proinflamatorios, como vemos aquí. Realmente el tejido adiposo no es un tejido de reserva, o sea, sí lo es, pero no solamente es un tejido de reserva. Esto es lo más importante que hay que llevarnos realmente, donde sí genera muchas cuestiones inflamatorias y esto desencadena enfermedades como aterosclerosis, diabetes tipo 2, hígado graso, asma, entre otras. Entonces, ¿cómo actúan los componentes, los esteroles, los flavonoides de las legumbres, de las legumbres, frutas y verduras sobre este sistema inflamatorio? Pues realmente inhiben la producción de bastantes factores como del óxido nítrico, factor de necrosis capa beta, hasta la ciclooxigenasa 2, que sabemos que es
una enzima que hace que prolifere la respuesta de inflamatoria normal. Sin embargo, hay situaciones donde se estimula de más y entonces el paciente está hiperinflamado. Entonces, todos los componentes de las legumbres pues van a ser, gran parte de ellos, que estos sistemas proinflamatorios estén inhibidos o se mantengan regulados, inhibidos de una manera sana. ¿La obesidad realmente a qué conlleva? Bueno, es muy importante saber que la obesidad se relaciona con más de 17 tipos de cáncer, hasta 10% de mama en la posmenopausia, 40% de endometrio, 25% de riñón y 38% de hígado. Después del cigarro, la obesidad es la segunda causa prevenible de cáncer. También con estados inflamatorios, diabetes, hipertensión y otras patologías como infertilidad, dislipidemia, Alzheimer, reflujo y enfermedades inmunológicas. Hay un estudio muy bonito que nos referencia cuál es la asociación de tener una obesidad, sobre todo de tipo central, estas obesidades que prevalece la obesidad de grasa intraabdominal, con todas las patologías gastrointestinales. Por ejemplo, tienen Not Radio, la prevalencia es de 1.94 con enfermedad de reflujo, esofagitis de Barrett, gastritis. Hay una asociación hasta de un 11 con una esteatohepatitis no alcohólica o hígado graso. También vemos una cirrosis hepática, cáncer pancreático, cáncer de colon, enfermedad diverticular. Entonces, como todas las patologías de gastrointestinales aquí se refleja, están directamente relacionadas con la obesidad central. Es realmente alarmante. Y bueno, vivir en extremos no es bueno, ni tampoco estar con unos índices bajos ni altos es sano. Realmente estar en ambos extremos de peso aumenta el riesgo de mortalidad, entonces nos debemos de mantener en un rango saludable. ¿Cómo podemos tratar esta obesidad de la cual hemos estado hablando en los últimos 10 minutos? Bueno, hay escalones para el tratamiento de la obesidad. El que realmente es el que todos los médicos, nutriólogos, chefs tenemos a nuestras manos y a nuestro alcance es el tratamiento no farmacológico, que es el de primera instancia con el paciente. Después sabemos que existe un estadio ya donde se implementan fármacos y el último que es el quirúrgico, el de realmente última elección o último escalón cuando el paciente ya probó todo, que es en el que yo me dedico mucho. Entonces, pero empezando desde lo básico, ¿no? ¿Qué es lo básico? ¿Cómo podemos hacer estos pequeños o grandes cambios? Desde implementar hábitos en la alimentación del paciente, horarios, establecimiento de horarios, que muchas veces es algo muy sencillo y la gente no lo toma en cuenta. Implementación de ejercicio físico y bueno, el punto más importante, los planes nutricionales. Sabemos que hay diversas distribuciones según la dieta que nosotros vayamos a indicar o el plan nutricional. Sin embargo, algo que comentaba Sol, ¿no? El aporte de los hidratos de carbono y las proteínas que son contenidos en las legumbres es realmente alto. Y hay que recordar que una dieta, la mayor proporción de una dieta, hasta 55%, en otras se marca 60, 65, son hidratos de carbono. De un 15 a un 25% son proteínas y 30% son grasas. En una dieta sana, equilibrada, balanceada, como nos lo marcan las guías realmente nutricionales. Entonces estamos hablando que cerca del 70% de una dieta está contenida en hidratos de carbono y proteína. Y esto es lo que nos proporcionan las legumbres. Entonces, ¿cómo no incluirlas en un plan nutricional cuando realmente ese es su aporte? Son bajos en grasas y las pocas grasas que tienen son grasas buenas, las recomendables, proteínas e hidratos de carbono, que es la mayor proporción de una dieta sana. Y bueno, saber que todos estos fitoquímicos que tienen las legumbres nos van a repercutir en los estados para prevenir todas estas situaciones inflamatorias y los efectos que nos conllevan estas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que se estipula o cuáles son los tratamientos realmente que se han establecido desde hace muchos años y actualmente siguen vigentes para tratamiento nutricional de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, cáncer, hígado graso? Todas realmente, la mayoría, se basan en los planes, como les dije, ¿no? La distribución, que ya la conocemos, y son dietas equilibradas, estilo mediterráneo. Mediterráneo es alto en fibras, alto en legumbres, bajo en grasas, alto en carbohidratos, en hidratos de carbono. Entonces,
tenemos mucha evidencia de que realmente ese es el tipo de dieta que debemos consumir. Ahora sí, hablando ya un poquito más en forma bueno, el mecanismo de acción, sabemos que hay ciertas moléculas como flavonoides, antocianinas, como la luteolina y quercetina, contenidas en las legumbres, principalmente en frijoles, que lo que van a hacer es inhibir ciertas enzimas como la sintetasa de óxido nítrico de los macrófagos, y esto a su vez va a hacer que se disminuya mucho la producción de estas citocinas o moléculas inflamatorias. Ahora, ¿qué dice la evidencia? Hay un estudio muy interesante por Neil del 2001 que se evaluaron durante 2 meses pacientes que tenían hipercolesterolemia, en los cuales a la mitad de los pacientes se les dio estatinas y a la otra mitad se les dio una dieta a base de legumbres, y se valoraron 2 meses después y se encontró que se disminuyó el colesterol LDL, o conocido como malo, de un 10 a un 15%. ¿Esto por qué es importante? Porque hay que recordar que por la disminución de 1% de colesterol LDL se disminuye en 1% la mortalidad cardiovascular. Entonces, a pesar de que podemos a lo mejor pensar que es una cifra baja, sí tiene mucho impacto, ¿no? En ambos grupos, no solamente en el que tuvo las estatinas, sino en el que tuvo la dieta. Y realmente las situaciones de hipercolesterolemia siempre se deben de comenzar tratando la dieta. Por más que el médico quiera dar una estatina de primera instancia, si no se corrige la dieta, pues no estamos corrigiendo realmente el problema de raíz. También hay otro estudio de Bassano en el 2011, muy interesante, donde es un metaanálisis, donde se estudió se reclutó más de 140 estudios, entre ellos 10 eran ensayos clínicos con duración de más de un mes, y se vio que los pacientes disminuían el colesterol total de 8 a 14 miligramos por decilitro y el LDL de 5 a 11, gracias al consumo o secundario al consumo de legumbres. Entonces, ¿qué más que un metaanálisis que nos hace evidencia? Estos estudios fueron desde el 80 hasta el 2010 que se reclutaron. También Nilsson evaluó, este estudio también es muy bonito referente a lo que decía Sol del índice glucémico, porque se evaluaron, se hizo un ensayo clínico donde con 16 pacientes adultos sanos, se midieron diversos parámetros como glucosa, insulina, reguladores del apetito, interleucinas como GLP1, GLP2 y marcadores inflamatorios. Entonces, lo que se hizo es que se reclutó 16 adultos sanos, se les pidió que no hicieran ejercicio, que estuvieran bajo condiciones homogéneas, y se les dio de cenar a la mitad de ellos, a 8, 50 gramos de frijol, y a los otros 8 el equivalente en gramos de hidratos de carbono en pan blanco. Y 16 horas después se hizo una medición de interleucinas inflamatorias, glucosa, insulina, grelina, y se encontró que los niveles de glucosa en los pacientes o en los adultos sanos que habían consumido frijoles era menor, o sea, se había elevado menos la glucosa en sangre a las 16 horas después de haber cenado. También los niveles de insulina se habían elevado menos referente al consumo de pan blanco. Las interleucinas IL-6 y IL-18 igualmente, que son inflamatorias, habían tenido niveles más bajos. Entonces, todo esto obviamente nos evidencia que tienen índices glucémicos bajos, y esto relacionado al aumento de índices de saciedad. También Peters en el 2003, y mediante un análisis de regresión logística por consumo de frecuencias, evaluó a casi 34,000 participantes por sigmoidoscopía y correlacionó que secundario al consumo de fibra hay una disminución de 27% de cáncer de adenoma de colon. ¿Esto por qué nos debería de interesar? Bueno, el cáncer de colon es la segunda causa de mortalidad mundial y es la tercera causa de cáncer en México. Entonces, esto quiere decir que una de cada 20 personas puede tener cáncer de colon. Aparece principalmente arriba de los 45 o 50 años. Entonces, como control o check-up, parte del check-up anual debería de haber una sigmoidoscopía, y obviamente alentar al consumo de las legumbres, ¿no? Hay una teoría de que se habla de que la liberación de fitoesteroles como apigenina podría controlar la proliferación descontrolada de los colonocitos y entonces así disminuir el riesgo de cáncer de colon. También Adebamovo en el 2004 evaluó mujeres
premenopáusicas de 26 a 46 años y se vio que se disminuía en 26% el riesgo de cáncer de mama cuando las mujeres tenían dentro de su dieta 2 veces a la semana al menos el consumo de legumbres. Entonces, ¿qué más evidencia deberíamos de tener para comentar que realmente, como resumen, las legumbres son una excelente fuente de proteína vegetal? Hay que comenzarlos a introducir de manera gradual, como ya nos comentaban, el remojo, entre otras cosas, y que dentro de un plan alimentario es bastante gratificante para el paciente que está tratando de bajar de peso, que tiene problemas de obesidad, que tenga o es bastante favorable que tenga este índice saciante como un alimento realmente de alto valor. Les llamamos de alto valor biológico o de alto valor nutrimental, cuando el alimento pues realmente tiene otras propiedades además de nutrirnos, benéficas como disminuir los estados inflamatorios. Entonces, yo les agradezco mucho haber estado aquí estos 20 minutos. Cualquier duda está en mis redes y los aliento a que sigan la página, el YouTube, Twitter, Instagram de Alianza Leguminosas, y ahí encuentren más videos y mucho más información de la que nosotros les podemos dar en estas cortas sesiones.